Ok, vamos a comenzar con este pequeño repaso de la unidad 1 y 2. Primero tenemos el vocabulary o vocabulario, que son palabras o términos generales que usualmente vemos al inicio de la clase y que vamos a incorporar más tarde. Tenemos listen, say, read, write, ask, answer, circle, cover, open, close, look, repeat. Listen, escuchar. Say, decir. Read, leer. Write, escribir. Ask, preguntar. Answer, responder. Circle, encerrar en un círculo. Cover, cubrir. Open, abrir. Close, cerrar. Look, mirar. Repeat, repetir. Book, conversation. Teacher, word, sentence, question, picture, name, page. Book es libro. Conversation, conversación. Teacher, profesor, profesora. Word, palabra. Sentence, oración. Question, pregunta. Picture, imagen. Name, nombre. Page, página. Acá tienen que hacer una pequeña observación con question y ask. La palabra ask significa preguntar. La palabra question significa pregunta. Que eso puede que se confundan un poco porque en español prácticamente las palabras son similares, pregunta y preguntar, pero en inglés son dos diferentes. Classroom instructions, instrucciones del aula. Acá vamos a ver algunos ejemplos de cómo se crea la estructura de una oración, dando órdenes o haciendo solicitudes en el ámbito de la clase. Number 1. Look at the picture. Number 2. Read the sentence. Number 3. Say the word. Number 4. Cover the page. Number 5. Listen to the conversation. Number 6. Open your book. Number 7. Close your book. Number 8. Ask your teacher. Number 9. Write your name. Number 10. Listen and repeat. Si se fijan acá, estamos utilizando el verbo, que usualmente fue lo que vimos en el vocabulario. Look, que es mirar, es un verbo que indica acción o movimiento. Aquí la acción es mirar. Look at the picture. Picture, que es imagen, que es lo que vamos a mirar. Luego tenemos read the sentence, leer la oración. Say the word, decir la palabra.
cover the page, cubrir la página. Listen to the conversation, escuchar la conversación. Si se fijan acá en estos ejemplos, hay una pequeña palabrita que se repite mucho, que es the. Este lo conocemos como un artículo, más específicamente el artículo definido. Significa el, la, los, las. Ese lo utilizamos cuando vamos a hablar o nos vamos a referir a algo en específico o en particular. Por ejemplo, the book, el libro, no cualquier libro, sino el libro que, dependiendo del contexto, sería el libro que tengamos enfrente. Por ejemplo, si yo le digo en la clase, open the book, abran el libro. Yo no le estoy diciendo que abran el libro de sociales o de matemática, sino el libro de inglés, que se supone es el que ustedes van a tener en la mesa. También tenemos el ejemplo, the books, los libros. Si se fijan también, las palabras que están marcadas en azul, que son at y to, estos se utilizan específicamente con los verbos que podemos ver. Look at, que es el verbo mirar, y listen to, que es el verbo escuchar. Estos verbos en particular hay que acompañarlos de estas palabras para que la oración se escuche natural y con lógica. Los demás verbos que vemos en los ejemplos no la necesitan, pero estos dos sí. Y tienen que practicarlo bien para que sepan cuál le pertenece a cada uno, porque no se pueden mezclar. No se puede decir look to, ni se puede decir listen at. ¿Ok? También tenemos otros ejemplos como open your book, que acá se utiliza el posesivo your, suyo o tuyo. Abre tu libro. Close your book, cierra tu libro. Y por último tenemos listen and repeat. And, que significa y. Listen and repeat. Escucha y repite. Ask someone to repeat. Pedirle a alguien que repita. Estas son las maneras en las que podemos hacer dicha solicitud. Can you repeat that? Can you repeat that? ¿Puedes repetir eso? Y obviamente al final le agregamos un please, por favor. La segunda manera es, can you say that again? Can you say that again? ¿Puedes decirlo otra vez? Y de nuevo le agregamos un please al final. Por favor. Si se fijan acá, cuando vamos a pedirle a alguien que haga algo, utilizamos el verbo can, el verbo poder. Y cuando vamos a hacer preguntas con el verbo can, primero se escribe can y luego se utiliza el pronombre de la persona a la cual le hacemos la solicitud. Can you, puedes tú. Can he, puede él. Can she, puede ella. Recuerden eso. Primero can, luego el pronombre de la persona. Greet people, saludar. Acá tenemos good morning, que lo usamos en la mañana. Good afternoon, que lo usamos en la tarde. Good evening, que lo usamos en la noche. Estos son
saludos. Tienen que observar acá que good evening se usa en la noche cuando estamos saludando, cuando llegamos a un lugar. Good night también se utiliza en la noche, pero se utiliza como despedida, cuando ya nos vamos. Unit 2. My name is. La unidad 2. Acá tenemos the alphabet, el alfabeto. Recuerden practicar bien el alfabeto para que puedan reconocer las letras y las vocales cuando las escuchan, ¿ok? Tienen que practicarlo bien. Acá tenemos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Las que están en azul, que son A, E, I, O, U, se les conoce como vowels, las vocales, vowels. Y las que están en rojo, que son B, C, D, F, G, etc., se les conoce como consonants, consonantes. Okay. Ask someone to spell something. Pedirle a alguien que deletree algo. Recuerden, spell es deletrear, el verbo deletrear. Recuerden eso bien para cuando yo les pida que deletreen algo, ya sepan de qué estamos hablando. Esta es la manera en la que le pedimos a alguien que deletree algo. Can you spell that? Can you spell that? Si se fijan, es otra pregunta en forma de solicitud que utiliza el verbo can. Y si se fijan nuevamente en la estructura, primero tenemos can y luego tenemos el pronombre you. ¿Ok? Y nuevamente le agregamos un please al final para que se note la cortesía. Subject pronouns. Pronombres personales. Acá vamos a entrar a una parte muy importante con la que deben familiarizarse porque se utiliza mucho en el inglés y se pueden confundir también. Subject pronouns, pronombres personales, son las palabras que sustituyen al nombre y lo utilizamos para identificar a la persona de la cual se está hablando. Primero tenemos I, que soy yo. Luego tenemos you, que es tú. Luego tenemos he, que es él. Luego tenemos she, que es ella. Y luego tenemos it, que es eso. It se utiliza para referirnos a animales o cosas. Esos que acabamos de ver son singulares, o sea que se refieren a una sola persona. Luego tenemos los plurales que son we, nosotros, you, ustedes, they, ellos o ellas. Si se fijan en los pronombres personales, el you en singular para referirse a una persona y el you en plural para referirse a más de una persona se escriben igual. ¿Ok? La manera de identificarlos es sabiendo el contexto en el que se están utilizando.
Luego vamos a ver possessive adjectives. Possessive adjectives. Estos se utilizan para hablar de las posesiones de alguien, de lo que le pertenece a alguien, que no se puede confundir con los que ya vimos, que son los pronombres personales. ¿Ok? Acá tenemos my, que es mío, your, que es tuyo, his, que es suyo, de él, her, que es suyo, de ella, its, que es suyo, de eso. Esos son en singular cuando hablamos de las pertenencias de una sola persona. Luego vamos a ver los plurales, que son our, nuestro, your, suyo, y their, de ellos o de ellas. ¿Ok? Recuerden que no se debe confundir subject pronouns, pronombres personales, con possessive adjectives, adjetivos posesivos. Practíquenlo bien para que se familiaricen con uno y con el otro y que no los confundan. Y también que sepan cuál le pertenece a cada uno. ¿Ok? I, my. You, your. He, his. She, her. It, its. We, our. You, your. They, their. Acá también vemos el verb be simple present, que es am, are, is. Esas son las conjugaciones del verbo be, del verbo ser o estar, en el presente simple. Y se conjuga de la siguiente manera. I am. You are. He is. She is. It is. Esos son en singular. Yo soy. I am. You are. Tú eres. He is. Él es. She is. Ella es. It is. Eso es. Ahora el plural. We are. You are. They are. We are. Nosotros somos. You are. Ustedes son. They are. Ellos son. Ellas son. ¿Ok? Acá también se pueden hacer las contracciones, si lo recuerdan, que es donde unimos dos palabras en una sola para sonar más natural y se distinguen porque llevan el apóstrofe, esa pequeña comilla. Recuerden que en las contracciones también se pierden algunas de las letras cuando se combinan las dos palabras. Entonces, ahora se los voy a leer con la contracción. I am, am. You are, your. He is, his. She is, she's. It is, its. We are, we're. You are, your. They are, their. Say your name. Di tu nombre. Acá tenemos dos maneras en las que podemos decir nuestro nombre. I am David. Yo soy David. My name is David. Mi nombre es David. Si se fijan, en la primera
estamos usando subject pronoun, pronombre personal, con el verbo be. En la segunda estamos usando possessive adjectives, adjetivos posesivos. Porque en la primera estamos hablando de quién somos y en la segunda estamos hablando de algo que nos pertenece, que en este caso sería nuestro nombre. También lo podemos practicar hablando de alguien más. Por ejemplo, you are Anna. Tú eres Ana. Your name is Anna. Tu nombre es Ana. He is Pablo. Él es Pablo. His name is Pablo. Su nombre es Pablo. Professions, occupations. Profesiones, ocupaciones. Acá con lo visto anteriormente podemos practicar hablando de profesiones. Las profesiones pueden encontrar algunas en su libro, en la unidad 2, o las pueden buscar en internet. Pueden buscar la profesión de ustedes o pueden buscar varias profesiones para que las reconozcan y practiquen. Por ejemplo, I am a student. Yo soy un estudiante. You are a teacher. Tú eres un profesor. He is a salesman. Él es un vendedor. She is a businesswoman. Ella es una mujer de negocios. Si se fijan en estas dos últimas profesiones, salesman y businesswoman, al final tienen la palabra correspondiente para hombre y mujer, man y woman. En esas profesiones, esa palabra cambia dependiendo del género de la persona. Salesman es para hombre de ventas, vendedor. Si es una mujer, se diría saleswoman. Y si estamos hablando de una persona a la cual no hemos especificado si es hombre o mujer, entonces diríamos salesperson. De igual manera, businesswoman si es mujer, businessman si es hombre, businessperson si no sabemos si estamos hablando de un hombre o de una mujer. Simplemente vendedor general o persona de negocios en general. Si se fijan, una pequeña palabra que se repite en esos ejemplos es la a. En el inglés tenemos lo que es el artículo a, an, como el que ya vimos anteriormente, el artículo the. En este caso, a y an son el artículo indefinido, que se utiliza para hablar de algo no especificado. Ejemplo, a backpack, una mochila, an eraser, un borrador. Si se fijan, acá se está hablando de una mochila, pero no se especifica qué mochila. Puede ser cualquiera. Puede ser una mochila grande, pequeña, bonita, fea, la tuya, la mía, la de él, cualquiera, pero no se especifica. Si utilizamos el artículo the backpack, la mochila, ahí estaremos hablando de una en específico. Pero como usamos a, puede ser cualquiera. ¿Ok? Eso siempre se utiliza antes de un sustantivo. Y a y an significan lo mismo. Significan un o una. Se utilizan para hablar de un solo artículo, de un solo objeto. Y cuál se utiliza de las dos depende del sonido de la palabra que viene después.
Si la palabra que viene después del artículo a o an comienza con sonido de consonante, se utiliza a. Si la palabra que viene después comienza con sonido de vocal, se utiliza an. Ejemplo, a backpack, an eraser. Y cuando se utiliza an, se pronuncia como si fuera una sola palabra para sonar de manera más natural. O sea que en lugar de decir an eraser, se diría an eraser, como una sola palabra. Titles o títulos. Estos son los que utilizamos para referirnos a personas mayores, personas a las que les tenemos mucho respeto o no tenemos mucha confianza para referirnos directamente con su nombre, o en un ámbito laboral. Tenemos Mr., MR, que es para hombres, tanto solteros como casados. Tenemos Mrs., MRS, para mujeres casadas. Married woman. Tenemos Miss, MISS, para mujeres solteras. Single woman. Tenemos Miss, MS. Este lo utilizamos cuando no sabemos si la mujer está casada o está soltera. Se puede utilizar para ambos. Ejemplos: Mr. Díaz is a salesman. El señor Díaz es un vendedor. Miss Santana is a saleswoman. La señorita Santana es una mujer de ventas o una vendedora. Greet people, saludar a la gente. Acá tenemos hi, hello. Cualquiera de los dos saludos se puede utilizar. Meet someone. Esto es cuando conocemos a alguien. Cuando conocemos a alguien por primera vez, al final le decimos nice to meet you. Nice to meet you. Un placer conocerte o conocerle. Y si la persona lo dice primero, le podemos decir nice to meet you too. Nice to meet you too. Un placer conocerle también. ¿Ok? Ahí concluimos la práctica de la unidad 1 y 2. Cualquier pregunta, cualquier duda, me pueden dejar saber.